Bendecido día, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que comparten palabra todas las semanas, yo traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que, como toda palabra de Dios, es de bendición. Para mi vida fue y es de bendición para mi vida, ¿no? Y bueno, esta palabra se encuentra en Tito, en el capítulo 3, y la voy a leer con el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Y bueno, esta palabra realmente me llegó en un momento que la estaba pidiendo. Le pedí al Señor una palabra para fortaleza de mi vida, ¿no? A veces pasamos por situaciones, momentos en el que nuestras emociones están a flor de piel, ¿no? Y podemos caer, y caemos a veces, muchas veces, en el desánimo, ¿no? Y eso es peligroso para nosotros porque ahí es donde el enemigo nos roba la fe, ¿no? Y ahí caemos. Y bueno, en ese momento que me sentía así, ¿no? Triste y también con problemas de salud, porque esto repercutió en mi salud también, pedí mucho al Señor y me acordé también, ¿no? de la palabra, ¿no? Al poner en oración, ¿no? Esto, ¿no? Que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual, ¿no? Y que Él nos dio armas que son espirituales, dice, ¿no? Para la destrucción de fortalezas. Y es contra, dice, todo argumento o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento del Señor es el conocimiento de su palabra, es el creer en sus promesas, es todo lo que encierra Jesucristo, ¿no? Y sus promesas. Y bueno, entonces oré en esa dirección, ¿no? Pidiendo que se destruya todo aquello que se había levantado en mi mente y que no me estaba haciendo bien, ¿no? Y lo bueno es que el Señor responde, el Señor es fiel, Dios es fiel, y enseguida me trajo esta palabra, ¿no? Y cuando la leí, entendí, ¿no? Entendí y me llevó a recapacitar, a reflexionar. Dice la palabra que tenemos que examinarnos, ¿no? Y como dije anteriormente, muchas veces caemos en lo emocional, en las emociones, y cuando caemos en las emociones, en guiarnos por las emociones, es porque estamos mirando, nos estamos manejando o mejor dicho, nos estamos fijando en lo que nos pasa alrededor, lo que nos pasó en un pasado, ¿no? Y no es de la manera que tenemos que manejarnos. Cuando nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, creemos en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en nuestra vida, ¿no? Cuando lo aceptamos de corazón, de dónde nos sacó, ¿no? Entonces, en esos momentos, ¿no? Ahí es cuando me di cuenta, y nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y reconocer y recordar que lo más importante es la vida eterna, es la salvación, ¿no? Y acá me recordaba esto, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿no? Y ahí me trajo a la memoria, ¿no? De dónde me sacó, que gracias a que lo recibí en mi corazón, gracias a que acepté seguirlo, fue ahí donde pude tener el perdón de los pecados y por sobre todas las cosas la promesa, ¿no? Esa promesa que tenemos que es de la vida eterna, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos han perdido seres amados, como también me ha pasado a mí, y quizás por eso en esta semana es como que se revolvió todo esto, ¿no?
pero el Señor me traía a la memoria esto, ¿no? Que su misericordia es infinita, es grande, es nueva cada día, ¿no? Y que gracias a su misericordia somos salvos y tenemos una vida eterna. Y que aquellos a quienes perdimos es un decir, ¿no? Aquellos que partieron con el Señor, un día los vamos a volver a ver, ¿no? Y esa es la esperanza que volvió a mí, ¿no? Que es como que en ese momento, o en el momento que me sentía mal, miraba lo que estaba pasando o lo que me había pasado, ¿no? Ya dije anteriormente, es como que me manejé por las emociones en ese momento, pero cuando pedí al Señor y el Señor obró, me trajo esta palabra, me recordó, ¿no? Me recordó que nosotros no tenemos que manejarnos por las emociones, sino por el Espíritu, ¿no? Y nos lo dice. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y el lavamiento de la regeneración es otra forma de decir un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que tuvimos cuando conocimos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando decidimos seguirlo, ese nuevo nacimiento, ¿no? Y dice por el lavamiento de la regeneración. Y el lavamiento acá sería por la palabra. Es la palabra la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos corrige. Es por la palabra, ¿no? Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros a través de la palabra, ¿no? Y si vamos al caso, lo que yo estoy comentándoles y estoy compartiéndoles es esto. El Señor nos renueva a través de la palabra y por medio de su Espíritu Santo, si lo dejamos, ¿no? Porque también influye mucho esto, ¿no? Si yo me hubiese negado y me hubiese quedado en el estado en el que estaba y no quería buscar y no quería buscar ayuda y me hubiese enojado, no hubiese tenido, ¿no? Ese consuelo de parte de Dios, esa fortaleza que me dio a través de la palabra, ¿no? Esa renovación, porque Él nos renueva. Eso es lo que Él hace, ¿no? Nos renueva en el Espíritu. Pero nosotros tenemos que darle ese lugar, ¿no? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, es decir, derramó su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda, el que intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles cuando oramos, dice la palabra, y yo lo parafraseo, ¿no? Dice que no sabemos cómo pedir o qué nos conviene pedir, no sabemos, pero es el Espíritu Santo quien intercede con gemidos indecibles para que nosotros podamos orar en la dirección correcta, ¿no? Y que el Señor responda. Entonces, esto es hermoso, es ver cómo la palabra se cumple, ¿no? Yo hoy estoy contando algo que me pasó y que realmente lo pude experimentar, ¿no? Yo pude orar en esa dirección, pero guiada por el Espíritu Santo, pero porque le di lugar, ¿no? Entonces, esto me llevaba a reflexionar que, en primer lugar, no tenemos que olvidarnos de esa gran promesa, la más grande, que es la vida eterna, que nosotros estamos aquí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que tenemos una promesa hermosa, ¿no? Que es la vida eterna. Hay una palabra que está en Romanos 8, 25 y 26. Perdón, 24, 25 y 26. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y lo que dije anteriormente, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Amén. Y esta palabra nos está diciendo esto, ¿no? Que nuestra esperanza
tiene que estar puesta en esa vida eterna, ¿no? Y que todo lo que pasemos, siempre lo vamos a pasar, pero no vamos a estar solos, que el Señor nos va a ayudar y que para eso nosotros tenemos a nuestro Padre a quien nos podemos dirigir en oración y que es el Espíritu Santo que nos puede ayudar inclusive en las oraciones de cómo pedir, ¿no? Para que tengamos esa respuesta, la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces estas palabras realmente a mí me llenó de esperanza, ¿no? Me devolvió esa paz que había perdido por unos días, porque fue así, ¿no? Fueron unos días que empecé a pensar, a recordar y lo peor que hay a veces es mirar para atrás, ¿no? Y quedarnos atrás, eso es lo peor, porque una cosa es mirar de dónde nos sacó y otra cosa es mirar para atrás y quedarnos atrás, ¿no? En el pasado. Y el Señor con esto es como que me devolvió la esperanza y me hizo recordar, ¿no? que lo más importante para nosotros es la salvación, que Él dio a su Hijo por nosotros, ¿no? Que Él entregó a su Hijo y que su Hijo se sacrificó, entregó su vida por el perdón de nuestros pecados y para una vida eterna, para regalarnos una vida eterna. Y que eso es lo que nunca nos tenemos que olvidar, ¿no? Que esa esperanza es la que a nosotros nunca nos tiene que faltar. Es decir, siempre tenemos que estar aferrados a esa esperanza, ¿no? Y que tenemos que aguardar con paciencia. Y todo lo que tengamos que pasar, lo tenemos que pasar con paciencia y tomados de la mano del Señor, porque es Él el que nos ayuda. Dice que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿no? Entonces esta palabra es la que quería compartir con ustedes, para mí de mucha bendición, porque realmente estaba cayendo en un estado de gran desánimo. Son momentos en los que uno, bueno, es de carne y también flaquea, pero el Señor siempre, siempre, si nosotros los buscamos, Él responde, ¿no? Y realmente a mí me llenó de gozo poder experimentar esto, ¿no? Que les estoy diciendo, ¿no? El poder de la palabra, que es la palabra la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos corrige, la que nos ayuda, ¿no? Y es el Espíritu Santo por medio de la palabra que nos renueva nuestro espíritu, renueva nuestro ánimo y nos da fuerzas para seguir caminando. Bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes y espero que sea de bendición, que seguramente va a ser de bendición como lo fue para mí. Que Dios los bendiga y antes que me olvide, si hay alguien que no de ese lado, que no recibió al Señor, a este buen Dios de quien estamos hablando, que es el que nos fortalece, el que nos ayuda en todo momento, ¿no? Que quiere lo mejor para nosotros, los invito a recibirlo con una oración muy breve, muy sencilla, pero eso siempre que es poderosa si estamos creyendo, si cuando la hacemos realmente creemos en lo que estamos diciendo. Entonces los invito a hacer esta oración, si pueden cerrar sus ojos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia, por escuchar tu palabra. Y hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes mi maldición, toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, ahora sí que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día.